La escena era de esas que se quedan grabadas en televisión. No por gritos, ni por golpes en la mesa, ni por espectáculo vacío. Se queda grabada porque alguien intenta engañar a la audiencia, y la realidad le explota en la cara. Ese alguien era Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid, y quien le puso el espejo delante fue Risto Mejide. Llevábamos semanas escuchando al PP hablar de decretos del gobierno como si fueran documentos clandestinos, llenos de trampas y de letra pequeña destinada a destruir la democracia. Esa es la estrategia. Si el gobierno hace algo, automáticamente es sospechoso. Si el gobierno aprueba una ley, esa ley es un ataque a España. Y si el gobierno impulsa un decreto, entonces debe esconder a un ejército de asesores rojos cobrando sueldos millonarios pagados por los pobres contribuyentes. Así es el guión de la derecha actual: convertir cada medida en un escándalo, cada reforma en una amenaza y cada papel oficial en una conspiración. Pero aquella tarde, en el plató, ese guión se rompió. Risto, más calmado que nunca, dejó hablar a Serrano, que intentaba explicar entre medias verdades que el gobierno había colado asesores a dedo en un decreto económico. Un clásico. Agitar el espantajo de los asesores como si fueran una mafia oculta. Mientras lo decía, creía tener al público en el bolsillo. Error. Risto, que esa noche había decidido no dejar pasar falsedades disfrazadas de opinión, lo frenó con una pregunta tan sencilla como letal. ¿Lo has leído? Silencio. Unos segundos que parecieron eternos. Serrano respondió con evasivas, intentando seguir su discurso, como quien cree que la retórica puede reemplazar a la realidad. Pero Risto fue a por la verdad, sin subir el tono, sin teatralizar, solo haciendo periodismo. Lo pone en el decreto. Aquella frase fue la daga. La que deja en evidencia el discurso impostado de quien habla primero y se informa después. Porque este es el problema de la derecha mediática moderna. Su narrativa no necesita datos, solo convicción. No necesita documentos, solo indignación. Pero cuando alguien pone delante el decreto y demuestra que si hay regulación, que si hay control, que si está todo explicado en la ley, entonces Serrano queda desnudo ante la audiencia. Eso fue exactamente lo que ocurrió según lo recogido por medios como El Plural. Risto dejó en ridículo a Serrano al recordarle que el decreto ya incluía aquello que él negaba. Y en ese instante, se derrumbó uno de los pilares de la propaganda conservadora. Si la verdad está escrita, la mentira no puede sobrevivir. El PP lleva demasiado tiempo instalado en una lógica peligrosa, la de pensar que la televisión es una plaza donde el más ruidoso gana. Que basta con soltar una acusación sin pruebas y dejar que el bulo se propague antes de que alguien pueda rebatirlo. Pero aquí no hubo margen de fuga. Risto tenía la realidad delante. El texto oficial. La evidencia. La contradicción se volvió visible en directo. Y eso es demoledor para quien intenta engañar a millones de personas. Serrano hizo lo que suelen hacer quienes se quedan sin argumento: cambiar de tema, señalar al adversario, acusar de manipulación. Pero la grieta ya estaba abierta. Porque lo que el público vio fue a un dirigente del PP diciendo algo que no podía sostener con hechos. Y cuando un político queda atrapado en su propia mentira ante la cámara, la audiencia ya no escucha nada más. Lo que hizo Risto, en el fondo, fue poner nombre a algo que muchos ciudadanos notan desde hace tiempo. Hay quienes están tan acostumbrados a que los medios amigos les aplaudan cualquier discurso, que al pisar un plató donde se exige rigor, se derrumban. No fue un zasca por diversión. No fue un juego. Fue una defensa de la verdad. Y ahí radica la fuerza del momento. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Clips de esa parte de la entrevista se viralizaron con una rapidez que la derecha no supo controlar. ¿Por qué caló tanto entre la gente? Por algo muy sencillo. Porque el público está cansado. Cansado de que se insulte su inteligencia. Cansado de que se utilice la televisión para construir mentiras a cámara limpia. Cansado de que se les presente a ciertos políticos como adalides de la verdad cuando ni siquiera se han leído aquello que critican. El PP tiene una obsesión con los asesores. Acusa al gobierno de llenar la administración de cargos a dedo. Pero cuando se les pregunta por los asesores de Ayuso, los nombres desaparecen, los contratos se vuelven invisibles, y de repente, todo se convierte en una cuestión de libertad. Curioso concepto de la libertad: libertad para señalar, pero no para ser señalado. Risto puso en marcha una de las herramientas que más teme la derecha mediática: la documentación. Porque cuando se analizan los decretos punto por punto, se observa lo que de verdad está incluido en ellos. Y según la información recogida por la prensa, el decreto que Serrano criticaba regulaba y especificaba la contratación de asesores,
justo lo que él aseguraba que no existía. Y ahí es donde el ridículo político dejó de ser anecdótico para convertirse en estructural. Porque no se trataba solo de que Serrano se equivocara. Se trataba de que un dirigente político había llegado al plató con un bulo debajo del brazo para intentar venderlo como noticia. Y la televisión, por una vez, no se lo compró. Lo que ocurrió no fue un error retórico. Fue un síntoma. El síntoma de una oposición que vive de titulares y padece alergia a los documentos oficiales. El síntoma de una estrategia comunicativa basada en que nadie compruebe nada. El síntoma de un partido que cree que repetir es argumentar. Esa noche, Alfonso Serrano descubrió el límite de esa técnica, cuando enfrente hay alguien que se ha leído lo que él niega que exista. Risto no es de izquierdas ni de derechas. No importa. Lo que importa es que su deber como presentador es evitar que en su programa se cuele propaganda sin ser desactivada. Y lo que hizo fue exactamente eso. Una tarea que, desgraciadamente, no siempre vemos en los medios españoles. Este episodio dejó un reguero de reflexiones importantes. Primera, un político tiene la obligación moral de conocer aquello que critica. Segunda, si la mentira se combate en directo, la mentira muere. Tercera, en democracia, el rigor es más revolucionario que el grito. Serrano salió del plató como tantos otros responsables del PP cuando se topan con la verdad, enfadado, quejándose de que lo interrumpieron, diciendo que él representa al pueblo frente a las élites mediáticas. Pero el pueblo no es tonto. El pueblo vio lo que vio, un dirigente intentando colar una falsedad y un periodista parándolo con papeles. Eso es exactamente lo que le duele a la derecha, que alguien les diga estás mintiendo con hechos. Porque la mentira requiere altavoces. La verdad solo requiere un documento. Esa diferencia es la que humilló al PP aquella noche. No fue Risto. Fue el decreto. Y cuando la verdad deja en ridículo a alguien, es porque ese alguien eligió antes burlarse del rigor. Lo pone en el decreto. Así de simple. Así de contundente. Así de letal. Después del momento en el que Risto Mejide le dijo a Alfonso Serrano que lo pone en el decreto, la discusión tomó una dimensión distinta. Ya no era un debate sobre asesores. Ya no se trataba de una discrepancia ideológica. Era una cuestión de credibilidad. De ver quién estaba ahí diciendo la verdad y quién estaba ahí intentando colar un relato impostado. Alfonso Serrano, acostumbrado a que en muchos medios no se le cuestione nada, quiso convertir su equivocación en un ejemplo del supuesto despotismo del gobierno. Alegó que la presentación del dato le había pillado por sorpresa. Que leer un decreto al detalle es difícil. Que en realidad el problema es que los socialistas y sus socios gobiernan con decretos constantemente. Era la huida hacia adelante. Nada nuevo. Porque la derecha, cuando le presentan un hecho que desmonta su discurso, no rectifica, sino que cambia el tema. Pero el daño ya estaba hecho. Risto había demostrado lo evidente. Serrano había llegado al plató sin leerse aquello de lo que iba a hablar. Precisamente esa carencia es la que define hoy la oposición del PP y Vox. Gritan antes de comprobar, se indignan antes de leer y acusan antes de entender. El problema para ellos es que cada vez más ciudadanos detectan este patrón. La audiencia no solo escuchó la frase de Risto. La procesó como símbolo de una cultura política basada en el bulo. Una política que prefiere la frase ingeniosa al dato verificado. Una política que no necesita verdad, sino volumen. Y esa política tiene un precio: el ridículo. Un ridículo que, esta vez, fue inevitable. La reacción en redes fue muy clara. Los ciudadanos comentaban que estaban cansados de que se ataque cualquier medida del gobierno sin importar su contenido. Cansados de que todo se convierta en manipulación ideológica. Cansados de que la derecha quiera construir escándalos hasta donde no hay ni una grieta. Porque había una verdad que Serrano no podía borrar aunque hablara durante horas. Aquello que él decía que no existía, estaba escrito en el decreto. Firmado. Regulamentado. Oficializado. Eso puso en jaque a todo el PP, porque el ataque que Serrano llevaba en la boca no era suyo. Formaba parte de una campaña más amplia diseñada por su partido, donde se repiten consignas sin verificar. Y si una pieza de esa narrativa cae, las demás empiezan a tambalearse. Aquí hay un punto político clave. El PP ya no formula críticas, solo formula consignas. Lo hace porque la consigna cabe en un tuit. El dato verificado no. Y eso los convierte en un partido que ha cambiado el análisis por el eslogan. La televisión, cuando funciona bien, tiene un poder inmenso.
Puede desenmascarar en segundos una mentira que llevaba días recorriendo tertulias y redes. Eso fue lo que pasó aquella noche. Un bulo que había salido de Génova se topó contra la pantalla y se rompió al instante. El episodio dejó una lección que muchos deberían recordar. Antes de hablar de algo, hay que leérselo. Si vas a criticar un decreto, léete el decreto. Si vas a señalar una ilegalidad, muestra la prueba. Si vas a acusar al gobierno de colar asesores a dedo, más vale que sepas si ya estaban regulados. Lo peligroso para Serrano y su partido es que este momento no se queda solo como un error. Se convierte en un precedente. A partir de ahora, cualquier crítica que intente hacer Serrano o quien siga su estrategia, será respondida con la misma pregunta. ¿Lo has leído? Y ese interrogante es más devastador que cualquier insulto. Porque ahí está la evidencia del problema. El PP no estudia la realidad que critica. La inventa. Al PP le duele especialmente este tipo de humillaciones porque su discurso vive de la apariencia de autoridad. Se presentan como los únicos con sentido común, con gestión, con capacidad de defender al país del supuesto caos socialista. Pero esa superioridad moral solo se sostiene mientras no haya pruebas en contra. Y aquí la prueba estaba en un papeles. Papeles firmados. Papeles públicos. Papeles que cualquiera puede consultar. Vox, por su parte, reaccionó atacando al presentador. Porque para ellos, la verdad tiene un enemigo diferenciable. El periodista que no se somete al bulo. El fascismo se alimenta de propaganda, y la propaganda se muere si hay un solo dato que la neutralice. Por eso la extrema derecha odia a los periodistas incómodos, porque hacen que la mentira tenga que correr para salvarse. Esa noche quedó claro que, por mucha altanería mediática que tengan ciertos políticos, si alguien les obliga a bajar al terreno de los hechos, se quedan sin defensa. Y eso conecta con un hastío que crece en España. El hartazgo hacia la política que usa la televisión para fabricar ruido. La derecha sabe que no puede ganar todas las batallas en la justicia, ni en el Parlamento, ni en Europa. Podría intentar ganar algunas con propuestas, pero eso exige trabajo, exige documentos, exige leer. Por eso prefiere los platós, porque en los platós se puede improvisar. O se podía, hasta ahora. Porque lo que ha demostrado este caso es que habrá periodistas que no permitirán que les conviertan en herramientas del fango. Si alguien quiere construir un escándalo, que lo construya con papeles, no con eslóganes. Después de este ridículo, Serrano solo pudo hacer lo que hace la derecha cuando se queda sin argumentos: refugiarse en la victimización. Alegar que se le ha faltado al respeto. Que el presentador ha sido injusto. Pero la injusticia no fue pedirle pruebas. La injusticia habría sido dejarle seguir mintiendo. El público español no es fácil de engañar. Durante un tiempo, la ultraderecha mediática intentó hacer creer que todo lo que hace el gobierno es opaco, peligroso, antiespañol. Pero cuando la realidad llega a un plató y se pronuncia con tranquilidad y evidencia, la mentira no tiene escapatoria. Risto representó, sin quererlo, una defensa del servicio público. La información veraz como barrera contra la manipulación. La confrontación fue simbólica. Un político profesional del bulo. Contra. Un comunicador profesional del dato. Y ganó el dato. Es importante señalar algo más profundo. El PP necesita la mentira tanto como necesita la cámara. Cuando le falta una, la otra no sirve. Una mentira sin cámara no se vuelve viral. Una cámara sin mentira no les genera titulares. Esa simbiosis es la que sostiene su estrategia actual. Por eso les molesta tanto lo que ocurrió. Se encontraron con una cámara que no quiso ser cómplice. Ese gesto cambia cosas. Porque ahora la derecha no puede dar por sentado que cualquier programa va a dejar pasar su propaganda. Habrá resistencias. Habrá contrarréplicas. Habrá datos. Esta batalla televisiva no va a tumbar gobiernos. Pero si marca un límite. Marca un antes y un después en la actitud de ciertos periodistas. Marca una línea roja contra quienes creen que pueden moldear la realidad a su gusto con una sonrisa y un discurso populista. Lo que muchos ciudadanos agradecen de ese momento es que alguien habló por ellos. Alguien dijo lo que millones de personas piensan delante de la pantalla. Que ya está bien de mentir. Que ya está bien de manipular. Que ya está bien de jugar con la ignorancia como arma política. Risto no dejó en ridículo a Serrano solo porque dijera lo pone en el decreto. Lo dejó en ridículo porque lo puso frente a la verdad. Y la verdad no se negocia. Tras el choque en directo entre Risto Mejide y Alfonso Serrano, el Partido Popular intentó pasar página como si nada hubiera ocurrido.
Pero el vídeo ya había cruzado pantallas, teléfonos, titulares y conversaciones. El fragmento quedó fijado en la retina colectiva. El momento exacto en el que un político se vio obligado a afrontar la realidad que había negado, y perdió el pulso frente a un simple documento. Porque lo más duro para Serrano y para el PP no fue el zasca mediático. Fue la evidencia revelada. Se puede intentar mentir en muchos sitios, pero delante de un dato, no hay eslogan que sobreviva. Y esa imagen, que según contó la prensa mostró a Risto corrigiendo en directo una falsedad de Serrano sobre el decreto, fue la que dejó al dirigente del PP completamente expuesto. Mientras tanto, algo se movía en los centros de poder de la derecha mediática. La consigna comenzaba a flaquear. Si la opinión pública empieza a desconfiar de tus mensajes porque te pillan mintiendo en directo, todo tu edificio comunicativo empieza a tambalearse. Lo que para muchos espectadores fue una anécdota televisiva, para el PP fue una señal de alarma. Su maquinaria propagandística ya no es infalible. Ya no todo el mundo compra sus relatos sin preguntar. Ya no basta con repetir una mentira para convertirla en verdad. Ese es el verdadero daño que causó Risto. Porque aquí no se trata solo de Serrano, se trata del método. Ese método que han popularizado PP y Vox. Lanzar una acusación simple y potente. Difundirla antes de que nadie la verifique. Cuando llega la verdad, decir que la prensa está manipulada. Es un ciclo diseñado para sobrevivir siempre, salvo cuando alguien planta la verdad en el centro del plató. Eso fue lo que ocurrió. Y ese precedente preocupa. Porque ahora hay miles de espectadores diciéndose, si una cosa así puede desmontarse en directo, ¿cuántas más no serán verdad? De repente, la duda se dirige al emisor del bulo. La sospecha ya no recae sobre el gobierno ni sobre un decreto. Recae sobre quienes señalaron con falsedad. Lo que Risto consiguió fue romper el pacto implícito de la propaganda, que nadie la cuestione demasiado. Ese pacto ya no está intacto. Hay otro factor relevante, las consecuencias dentro del PP desde hace tiempo. El partido se acostumbró a una lógica de oposición permanente basada en el ataque. No necesitan proponer soluciones, les basta con insinuar que el gobierno lo está haciendo mal. Pero cuando esa insinuación queda al descubierto en televisión, se produce una grieta en el liderazgo del mensaje. No se trata de que Serrano haya quedado en evidencia una sola vez. Se trata de que podría volver a ocurrir. Y esa posibilidad aterra a quienes viven de la mentira constante. En el ámbito político, la oposición depende más de su credibilidad que el gobierno. El gobierno tiene hechos, obras, presupuestos, decretos. La oposición tiene palabras. Si las palabras pierden valor, pierde toda su munición. Por eso este episodio es grave para el PP. Ha sido un aviso. Un límite. Un espejo. A partir de ahora, cada vez que intenten colar una falsedad, habrá alguien recordando. Lo pone en el decreto. Y esa frase se ha convertido en un meme, en una muletilla y en una condena. Porque desmonta la esencia del discurso vacío, el de hablar sin saber. El episodio también ha despertado una reflexión en el público progresista, la necesidad de que haya más periodistas así. Más personas dispuestas a frenar el fango en directo, sin miedo a perder la entrevista, sin miedo al político, sin miedo al ruido. Porque si la derecha juega su batalla en la posverdad, la izquierda debe jugar en el terreno de la transparencia y la realidad. Aquí Risto se convierte sin quererlo en símbolo de resistencia periodística frente a la manipulación. No defendió al gobierno. Defendió a la información. Y eso es mucho más poderoso. Los bulos siempre han existido en la política, pero la diferencia hoy está en que se viralizan a una velocidad que exige vigilancia constante. Cada vez que un político suelta una mentira en televisión, millones pueden creerla antes de que alguien pueda corregirla. Por eso momentos como este son tan relevantes. Porque frenan la mentira en el segundo cero. La derecha estaba acostumbrada a usar la televisión como altavoz. Pero ahora debe empezar a verla también como un tribunal. Y cuando la tele se convierte en tribunal, las pruebas pasan por delante de los discursos. Eso cambia las reglas del juego. El PP buscará otras vías. Volverá con su tono de víctima. Dirá que el presentador le atacó porque es de izquierdas. Repetirá que los medios quieren silenciar su verdad. Pero esa carta no puede jugarse siempre. Porque la audiencia ya vio lo que vio, una falsedad tumbada por un documento. Aquí surge una pregunta central. ¿Puede la política española salir de la etapa del espectáculo mentiroso? Este asunto demuestra que sí, que todavía es posible cuando alguien decide hacer periodismo de verdad. Y el coste de no hacerlo es alto,
una democracia donde cualquiera puede opinar sobre leyes que nunca ha leído, es una democracia en riesgo. Con este episodio, la conversación se ha desplazado. De la acusación al acusador. De la mentira al mentiroso. Del decreto al que no lo había leído. El PP podrá gritar que el gobierno es un peligro. Podrá repetir que los decretos son trampa. Podrá denunciar supuestas irregularidades. Pero ya no podrá hacerlo sin que el público recuerde ese instante en el que la Cámara mostró lo contrario. Lo que Risto le dijo a Serrano no solo desmonta un bulo. Desmonta una actitud. Una manera de hacer política que pretende gobernar desde el engaño. Y lo peor para el PP es que ahora ya no está claro que esa estrategia siga funcionando. Porque el público ya ha visto cómo se apaga el discurso cuando se enciende la luz del dato. Y esa luz no se va a apagar. No después de esto. No después de que tantas personas hayan descubierto que hay políticos que hablan sin saber, y periodistas dispuestos a demostrarlo. Aquí termina la secuencia. Serrano llegó al programa creyendo que podía imponer su relato. La realidad le respondió que no. Y se fue con su discurso roto. Mientras tanto, una reflexión se hace cada vez más fuerte en el lado progresista del país. Ya es hora de que la verdad vuelva a la política. Ya es hora de que la información vuelva a mandar. Ya es hora de que nadie pueda mentir sin consecuencias. Risto fue esta vez la barrera. La próxima vez, puede ser cualquier otro periodista. Y eso convierte este momento en algo más grande que una humillación televisiva. Es una advertencia. En el futuro, si algún político quiere abrir la boca para atacar un decreto, primero, tendrá que leérselo.